agradecerle a la Corporación Consejo de Medellín que nos permita hoy generar este debate, lamentar la inasistencia, aún habiendo hecho todos los canales pertinentes para que estuviera con nosotros el director regional del ICBF o alguno de sus delegados. Hicieron caso omiso a esta invitación. Al parecer a ellos no les interesa hablar de los derechos de los niños y niñas en el distrito de Medellín y tampoco en Antioquia. Y yo quiero comenzar con unos datos para encuadrar de lo que estamos hablando hoy. Que estamos hablando de los derechos de nuestros menores, de los más vulnerables. 1.259 casos de explotación sexual y comercial de niños, niñas o adolescentes en el año 2023 en Medellín. Todos estos datos son de Medellín. 201 niños, niñas reclutados de manera forzada por los grupos armados en Medellín. 63 niños, niñas o adolescentes asesinados en Medellín en el 2023. 5 niños desaparecidos. Esto tiene costo en vidas humanas. Sueños que se frustran, proyectos de vida que nunca se van a dar, secuelas permanentes para los menores. Y tenemos que dividir este debate en dos ámbitos. Uno, revisar lo que estamos haciendo con la administración distrital en Medellín, pero dos, revisar lo que se está o no se está haciendo más bien desde el gobierno nacional con el ICBF regional Antioquia. Y tenemos que precisar cuál es la negligencia, porque es que con el tema de los menores hay corresponsabilidad del gobierno nacional, hay corresponsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y hoy vemos negligencia absoluta. Ni siquiera para venir a un debate a darle la cara a Medellín se disponen, ni siquiera para venir a hablar, para responder derechos de petición se disponen. A mí me da tristeza que no esté el ICBF, pero lo más importante es que la niñez necesita de este consejo, necesita de esta administración, necesita de cada uno de estos concejales. Primero, hubo un drástico recorte presupuestal del ICBF, del Instituto de Bienestar Colombiano, para su regional Antioquia. Al distrito de Medellín le deberían haber llegado para el 2025 un aporte del gobierno por ley, obligación, de 60.000 millones de pesos. Resulta que de esos 60.000, solamente el gobierno nacional ha confirmado que van a llegar a Medellín 20.000 millones de pesos. 40.000 millones que nunca van a llegar para atender las rutas de violencia sexual frente a nuestros menores, de abuso, de alimentación. Esto llega para Buen Comienzo, que es atención para la primera infancia. Este recorte de recursos que afecta a Buen Comienzo pone en riesgo la atención de la primera infancia de Medellín. Tanto fue el tema que nuestro alcalde Federico Gutiérrez le mandó una carta a la directora general del ICBF, a Astrid Elena Cáceres, solicitándole los recursos adicionales, que por lo menos mantuvieran lo de la vigencia 2024 del año pasado. Pero así como pasó con este debate, así como no le interesó este debate al director regional del ICBF, tampoco le interesó la carta a la directora nacional del ICBF. Llegó a oídos sordos. No se resolvió absolutamente nada. Y lo que dejan de hacer en el gobierno nacional, pues toca suplirlo acá en Medellín, porque nosotros nos preocupamos por los niños porque tienen costos en vidas humanas, porque los niños tienen prevalencia constitucional, son sujetos de especial protección, porque la acción de lo público tiene que redundar en mejorarles la calidad de vida. Por eso Entorno Protector nos hablaba cómo desde el ámbito educativo, desde los colegios, que atienden 300.000 niños, todo el sistema de colegios públicos de Medellín, cómo están mejorando las condiciones, cómo están llegando a cada familia, cómo logran impactar el ámbito de la salud mental, cómo previenen riesgos psicosociales de consumo de sustancias, cómo garantizan la permanencia en el sistema escolar. El sistema escolar hoy es un entorno de protección gigante, pero Medellín, Antioquia, se tiene que volver el mayor entorno de protección para con la niñez. Ahora, vea, que hayamos invitado a este debate al director regional del ICBF, Edgar Quevedo, y que no haya venido y que tampoco haya mandado un solo funcionario, es muestra de que tiene un desprecio absoluto, y desprecio no por este consejo,
no por nosotros los concejales o la corporación, un desprecio por la gente, por la ciudadanía, por las familias y por la niñez. No se les olvide que Edgar Quevedo, que no quiso venir, es el que mandó en correo oficial invitación para que fueran a marchar en las marchas del 18 de marzo que estaba promoviendo el gobierno nacional. Allá sí le gusta ir y allá sí le gusta mandar la gente para hacer politiquería barata, ni siquiera para resolver lo que constitucionalmente tiene como obligación y como función. Tenemos un director regional del ICBF al que no le gusta dar la cara, y es una realidad. Básicamente no podemos contar ya con el ICBF. Desde el año pasado lo venimos denunciando en diversos espacios. Primero lo dijimos, y el concejal Tobón acá fue enfático, ¿cómo le van a quitar, por ejemplo, en el marco de algunas vulneraciones de los menores, las competencias a las comisarías de familia que lo venían haciendo bien y se lo van a entregar al ICBF para que no las atienda? Y no es culpa de los defensores de familia, ¿verdad? No es culpa de los funcionarios del ICBF. Hemos tenido en este recinto y en mi oficina han estado muchos de los funcionarios diciendo, venga, nosotros no tenemos las herramientas, desde el gobierno nacional no nos envían los recursos, las directivas del ICBF no toman las acciones contundentes, nos cansamos de levantar la mano. Por eso el debate del día de hoy, porque espero que este consejo se pronuncie, porque el ICBF no da espera en ser no solamente llamado a que dé la cara, sino a que resuelva de fondo las problemáticas que necesitamos. Y lo más doloroso es que toda la negligencia e inoperancia del ICBF y de su director regional merma la capacidad institucional para atender los casos de violencia sexual, de abuso, de maltrato, de vulneración de derechos de nuestros niños y niñas. La negligencia de este señor le deja secuelas permanentes a nuestros niños y niñas y hasta les ha causado la muerte. ¿Cuántas vidas más de nuestros niños y niñas se tienen que perder para que el ICBF se ponga las pilas y dé la cara ante la ciudad y ante Antioquia? Muy grave lo que este señor está haciendo, muy grave el incumplimiento de sus funciones. Por eso el debate de hoy, para expresar nuestra preocupación por la protección de la niñez en Medellín. Y vamos a revisar, y ya estamos concretamente estudiando, y estoy seguro que la concejala Camila Gaviria nos va a aportar datos importantes sobre Buen Comienzo, sobre la unidad niñez, también la concejala Paulina, que lo han trabajado mucho, la concejala Leticia, el concejal Miguel Iguarán, que trabajan por la niñez. Vamos a nutrir hoy lo que se está haciendo, y si hay que tomar correctivos desde lo distrital lo hacemos, pero es que desde Medellín no podemos hacer todo. Es que la ley dice que acá hay corresponsabilidad de la nación. A ver, ¿dónde está la nación? A ver, ¿dónde está el ICBF? Si no nos para bolas a nosotros que somos los concejales, ¿qué puede esperar una familia vulnerable con abusos y con vulnerabilidad económica, entre otras causales? ¿Qué puede esperar la comunidad? Con razón están cerrando los centros zonales como el de la 70 de Laureles, con razón no responden los fines de semana, con razón nuestra gente hoy no encuentra en el ICBF un respaldo para sus vulneraciones y para la niñez. Este debate tiene que tener un desenlace, y el desenlace, le propongo a este consejo, es que sea que nos pronunciemos como corporación. Este tema no da espera. No podemos seguir permitiendo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su regional Antioquia, siga incumpliendo sistemáticamente sus funciones y que siga poniendo en riesgo a los más vulnerables, a nuestros niños, niñas y jóvenes, y que además ya lo estén utilizando de frente en correo oficial como una herramienta politiquera para apoyar un proyecto político del gobierno nacional. El esfuerzo que hacemos en Medellín se contrasta con un negligente y desfinanciado ICBF y politizado. No hay derecho, no podemos dejar que nuestros niños se queden sin atención, que mermen los cupos en Buen Comienzo que son financiados por medio del ICBF con el recorte de presupuesto del gobierno nacional. No podemos permitir que cada vez los derechos que habíamos alcanzado a garantizar en una medida se vayan replegando y se vayan volviendo cada vez más pequeños. El director regional del ICBF, Edgar Quevedo, lejos de preocuparse porque le redujeron el 72% de los recursos para la atención de la niñez en Medellín para este año, se preocupa por otros temas que nada tienen que ver con su quehacer misional. Y ni hablar de la falta de infraestructura, que están cerrando sedes,
que faltan bonos alimentarios y diferentes incumplimientos de obligaciones laborales de los mismos colaboradores del ICBF. Es que los mismos funcionarios del ICBF me están denunciando que los sindicatos se están pronunciando y han hecho marchas en contra de las directivas por falta de garantías en el ámbito laboral. Si quienes prestan el servicio de bienestar familiar, que es un servicio público esencial por Constitución, no tienen las herramientas, no tienen los pagos, las garantías laborales, ¿cómo esperamos que el servicio sea el mejor? Con semejante director regional del ICBF, definitivamente estamos en la olla. Y este señor debería tener decencia y renunciar y dejar a alguien que sí le preocupe la niñez en su cargo, porque está poniendo en riesgo la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Ojalá este señor algún día le dé por responder, aunque no lo va a hacer. Bueno, ahora en el desarrollo de este debate tenemos que revisar y precisar concretamente dos derechos fundamentales y sus derivados. Uno, la educación. Y la educación enmarcada como un gran entorno protector, como le decía nuestra coordinadora, la doctora Mónica. Y segundo, la vida e integridad personal de nuestros niños, niñas y adolescentes. Medellín tiene que convertirse en el mayor entorno de protección para nuestra niñez y no hay excusa, tiene que serlo y punto. Y es que la educación, que es mi bandera política por la cual trabajo y la cual defiendo, está profundamente entrelazada con el cuidado de la niñez, con la protección de los jóvenes y con la construcción de un mejor futuro para todos. Debemos tener presente que el cuidado de los derechos de la niñez es una obligación constitucional para todos los ciudadanos colombianos. Y yo siempre he hablado de la garantía de los derechos de la niñez, de su alimentación, de su educación, de los derechos en salud, de la atención, pero hoy tenemos que hablar sobre todo de la defensa, la protección y la recuperación de los derechos y del esquema institucional que los garantiza, de cómo restablecemos los derechos de la niñez, que cómo los sacamos de estados de indefensión y cómo garantizamos para ellos proyectos a futuro. Nunca vamos a poder pensar en una sociedad moral y éticamente viable sin la defensa y la protección de la niñez en el centro de la acción estatal y con la permisividad frente a la explotación o la vulneración, porque cuando el ICBF deja de hacer, está siendo una persona o una entidad que está participando en la misma vulneración. Se está volviendo cómplice de la vulneración por omisión, concomitante. Y en este punto yo tengo que dar mi posición personal, y es que en mi posición política, no jurídica, no como abogado, para mí la vida, la seguridad, la integridad de la niñez es una obligación que el Estado debe garantizar de resultado, no de medio, de resultado. El Estado tiene que garantizarla y no puede fallar el Estado porque simplemente tiene que entregar resultados. Así las cosas, vale resaltar la necesidad de una intervención integral del Estado, que pase por la prevención, la atención y que llegue al restablecimiento efectivo de los derechos de la niñez. Y quiero resaltar algunos proyectos estratégicos sociales que tiene la administración distrital que le apuntan a la niñez y que en mi juicio han tenido muy buenos resultados. Buen Comienzo 365. Dar 365 días de atención a nuestros jóvenes, y es la meta que este Consejo dispuso en plan de desarrollo. Para mí es garantizar que Buen Comienzo también se vuelva un entorno de protección. Niños y niñas de 0 a 5 años atendidos integralmente por Buen Comienzo, 89.200, y al ritmo que vamos, podemos llegar a 100.000 niños atendidos por Buen Comienzo. Lástima que rebajaron la plata del gobierno nacional de 60.000 a 20.000 millones de pesos. Nos toca hacer el esfuerzo desde Medellín. Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente por Buen Comienzo, más de 12.000 mujeres que son atendidas y que están enmarcadas dentro de este programa. Alianza Cero Hambre, es que los derechos de la niñez también enmarcan temas tan básicos como la alimentación. 268.000 niños tenemos hoy como meta por la Secretaría de Educación, y la Secretaría hace unos días nos dijo algo: vamos a hacer todas las gestiones y tenemos proyectado en este año 2025 cambiar la ración industrializada, la del pan con el yogur, por una comida
preparada, transportada caliente y llevada hasta los colegios. Que esto le llegue a 268.000 niños diarios en alimentación es garantizarles su futuro, su formación, su crecimiento. Y eso para mí deja huella en cualquier ciudad. Tejiendo Hogares, que es un programa hermoso de la primera dama, se propone temas tan importantes como fortalecer los entornos seguros, 1.300 familias de manera directa, acompañar hogares, 20.000 hogares acompañados para generar vínculos y fortalecimiento con la institucionalidad. Se van a hacer 288.000 acciones con la comunidad educativa para promover los factores de protección para nuestros jóvenes y para nuestros niños y para evitar riesgos psicosociales, impactando a 282.000 personas. Importante. Adicionalmente, instituciones educativas oficiales, todas las instituciones educativas oficiales, y esto es un logro de esta administración, tienen acompañamiento psicosocial de un especialista, un profesional que se encarga de su salud mental, de la permanencia, de diferentes rutas de atención. No sé si me puede regalar 5 minuticos más, señor presidente. Prometo ser rápido. Pero sobre todo entorno protector, les quiero resaltar, ha hecho acciones importantes. Tenemos 50 establecimientos educativos que implementaron diferentes estrategias para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas y adicciones en diferentes ámbitos del comportamiento, y 217 instituciones oficiales están siendo acompañadas para diseñar unos planes de prevención de factores de riesgo. Esto es lo que le cambia la vida a nuestros jóvenes. Pero venga, a mí me gustaría detenerme unos minuticos en unos datos que a mí me parecen perturbadores, y ya los dije al principio: 1.259 casos de explotación sexual, 201 niños, niñas, adolescentes asesinados en Medellín, 63 asesinados y 201 reclutados de manera forzada. La realidad es que son muchos más los casos, porque tenemos subregistros de temas de explotación que no alcanzan a ser conocidos por las autoridades. Recordemos lo siguiente frente a estos números: no son meramente números, son vidas, son sueños, son proyectos de vida de los niños que se pierden, y no podemos tolerar en Medellín la explotación sexual o comercial de los niños, niñas y adolescentes, las economías ilegales, las estructuras criminales y los actores delictivos no se pueden convertir en agentes que le roben el futuro a nuestra niñez, y no pueden seguir libres aquellos delincuentes que se están dedicando a esclavizar a los más vulnerables, a los más preciados, que son los niños. No solamente los deshumanizan y los ponen al servicio de las redes y de las economías ilegales, sino que les quitan los sueños y los proyectos y los dañan permanentemente. Ellos y ellas son víctimas en muchos casos silenciosas, víctimas que no tienen cómo defenderse, que no tienen la conciencia en algunos casos para pedir ayuda. Y lo más valioso que tenemos que proteger es la vida y la integridad de ellos. Y por eso yo quiero resaltar también la labor de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. En 2024 hubo un incremento significativo de la captura de extranjeros vinculados a temas de explotación sexual de menores, y también de ciudadanos de nosotros vecinos aquí en el distrito. Durante ese año se detuvo a 12 personas extranjeras por este delito, lo que representó un 1.100% en comparación con 2023, pues que en 2023 estábamos llevados. En todo el año solo se registró una captura de un ciudadano extranjero en presuntos casos de explotación sexual de los menores. Además de las capturas, las autoridades han implementado medidas efectivas para prevenir la entrada de individuos con antecedentes de delitos sexuales. Hace poco, en el José María Córdoba, devolvieron un ciudadano que estadounidense había tenido y tiene actualmente prontuario por temas de abuso sexual. Se inadmitieron 42 extranjeros en 2024 en Medellín por sospechas y por investigaciones en curso relacionadas con la explotación de menores. Pero lo importante hoy es que entendamos a partir de este debate que requerimos acción de intervención integral ya,
Hay que fortalecer los organismos de inteligencia del Estado para la detección de delitos, garantizar la capacidad de reacción inmediata de toda la institucionalidad, hay que recuperar el ICBF, hay que intensificar los operativos en los sitios críticos que ya tenemos identificados en donde tienen niños y niñas al servicio de la explotación sexual o comercial. Hay que ampliar la oferta institucional, tenemos que fortalecer aún más entorno protector, tenemos que lograr formación ciudadana, cuidado, protección y consolidación de oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes. Necesitamos que el Estado realmente se comprometa con nuestros niños. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y especialmente el Estado tiene que tomar especial acción en este punto. Y este deber que hoy tenemos sobre la mesa es un deber que no podemos eludir. No los dejemos solos. Ellos, ellas, nuestros niños nos están necesitando y cuentan con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.